Tu poder invisible, de Geneviève Beren. Capítulo 1. El orden de la visualización. El ejercicio de la facultad de visualizar mantiene a tu mente en orden y atrae hacia ti las cosas que necesitas para hacerte la vida más agradable de una forma ordenada. Si te entrenas en la práctica de imaginar deliberadamente tu deseo y examinarlo detenidamente, pronto descubrirás que tus pensamientos y deseos llegan y se desarrollan de una forma más ordenada que antes. Cuando has alcanzado un estado de mentalidad ordenada, ya no estás en un continuo estado de prisa mental. La prisa es miedo y, en consecuencia, es destructiva. En otras palabras, cuando tu entendimiento comprende el poder que hay en el acto de visualizar lo que tu corazón desea y retenerlo con tu voluntad, entonces atrae hacia ti todas las cosas necesarias para la realización de esa imagen mediante las vibraciones armoniosas de la ley de atracción. Te das cuenta de que, puesto en el orden, es la primera ley del cielo, y la visualización coloca las cosas en su elemento natural. Entonces, visualizar debe de ser algo celestial. Todo el mundo visualiza, tanto si sabe que lo hace como si no lo sabe. Visualizar es el gran secreto del éxito. El uso consciente de este gran poder atrae hacia ti recursos enormemente multiplicados, intensifica tu sabiduría y te permite hacer uso de ventajas que antes eras incapaz de reconocer. Ahora podemos volar por el aire, no porque alguien haya sido capaz de cambiar las leyes de la naturaleza, sino porque el inventor de la máquina que vuela aprendió a aplicar las leyes de la naturaleza y, haciendo un uso ordenado de ellas, produjo el resultado deseado. Hasta ahora, en lo que a las fuerzas naturales se refiere, nada ha cambiado desde el principio. En el año 1 no había aviones, porque los de esa generación no podían concebir esa idea como una posibilidad práctica factible. Todavía no se ha hecho. Ese era el argumento, y no puede hacerse. Sin embargo, las leyes y los materiales para las máquinas voladoras prácticas existían antes igual que existen ahora. Troward nos dice que la gran lección que aprendió del avión y la telegrafía inalámbrica es el triunfo del principio sobre el precedente, y el trabajar una idea hasta su conclusión lógica, a pesar de los testimonios acumulados de todas las experiencias anteriores. Teniendo ante ti tal ejemplo, ¿no te das cuenta de que secretos aún más grandes pueden ser revelados? Y que, además, tienes en tu interior la llave que abre la cámara secreta que contiene lo que más deseas. Lo único necesario para que puedas usar esa llave y hacer que tu vida sea exactamente como tú quieres que sea, es una cuidadosa investigación de las causas invisibles que están detrás de todos los estados externos y visibles. Luego, debes llevar esas causas invisibles a la armonía con tus ideas, y descubrirás que puedes convertir las posibilidades que actualmente te parecen solo sueños fantásticos en realidades prácticas que funcionan. Todos sabemos que el globo fue el antecesor del avión. En 1766, Henry Cavendish, un noble inglés, demostró que el gas hidrógeno era 7 veces más ligero que el aire de la atmósfera. A partir de ese descubrimiento se creó el globo, y a partir del globo corriente se desarrolló el dirigible, un aerostato con forma de puro. El estudio de la aeronáutica y de las leyes de la locomoción aérea, de las naves y de los proyectiles llevó a la creencia de que se podía desarrollar un mecanismo con el cual se podía conseguir que máquinas más pesadas que el aire viajaran de un lugar a otro y se mantuvieran en el aire a una velocidad que superase la ley de la gravedad mediante una fuerza propulsora. Muchos se mofaron del profesor Langley de Washington, quien desarrolló gran parte de una teoría que luego otros mejorarían,
cuando éste consiguió que un modelo de avión levantara vuelo solo para acabar hundiendo su nariz en las fangosas aguas del Potomac. Pero los hermanos Wright, que realizaron experimentos a finales del siglo XIX, percibieron la posibilidad de viajar por el aire en una máquina que no tuviera ninguna bolsa de gas. Se vieron disfrutando de esa forma de transporte con gran facilidad. Dicen que uno de los hermanos le decía al otro, cuando sus variados experimentos no salían como ellos esperaban, y le decía: «No pasa nada, hermano. Puedo verme montado en esa máquina que viaja fácilmente y con estabilidad». Esos hermanos Wright sabían lo que querían y mantenían sus imágenes constantemente ante ellos. Al visualizar o crear una imagen mental, no estás procurando cambiar las leyes de la naturaleza. Estás cumpliendo con ellas. Tu objetivo al visualizar es llevar las cosas a un orden normal, tanto mental como físicamente. Cuando te das cuenta de que este método para emplear tu poder creador comporta la realización material práctica de las cosas que deseas, una tras otra, tu confianza en la misteriosa pero infalible ley de la atracción, que tiene su estación central de poder en el corazón mismo de tu palabra o imagen, se vuelve suprema. Nada puede hacerla flaquear. Nunca sientes que es necesario quitarle nada a nadie. Has aprendido que el pedir y el buscar tienen como correlativos el recibir y el hallar. Sabes que lo único que tienes que hacer es conseguir que la sustancia plástica del universo empiece a fluir hacia los moldes de pensamiento que tu imagen deseo ofrece. Capítulo 2. ¿Cómo atraer las cosas que deseas? El poder que está dentro de ti, que te permite formar una imagen mental, es el punto de partida de todo lo que existe. En su estado original, es la sustancia indiferenciada e informe de la vida. Tu imagen mental forma el molde, por así decirlo, en el que esta sustancia informe tomará forma. Visualizar o ver mentalmente las cosas y las condiciones tal y como quieres que sean es el poder condensador, especializador que está en ti y que podría ilustrarse como la lente de un proyector. El proyector es uno de los mejores símbolos de esta facultad de imaginar. Ilustra el funcionamiento del espíritu creador en el plano de la iniciativa y la selección, de una forma sumamente clara. Esta diapositiva de una imagen ilustra tu propia imagen mental, invisible en el proyector de tu mente hasta que enciendes la luz de tu voluntad. Es decir, enciendes tu deseo con la fe absoluta de que el espíritu creador de la vida en ti está haciendo el trabajo. Mediante el fluir continuo de la luz de la voluntad en el espíritu, la imagen deseada es proyectada en la pantalla del mundo físico, una reproducción exacta de la diapositiva que está en tu mente. Visualizar sin una voluntad suficientemente estable para inhibir todos los pensamientos y sentimientos contrarios a tu imagen sería tan inútil como utilizar un proyector que no tiene luz. Por otro lado, si tu voluntad está lo suficientemente desarrollada como para mantener tu imagen en el pensamiento y el sentimiento, sin ningún ¿y si?, sino simplemente dándose cuenta de que tu pensamiento es el gran poder atractriz, entonces tu imagen mental se proyectará en la pantalla de tu mundo físico con la misma seguridad que cualquier diapositiva colocada en el mejor proyector que se haya fabricado jamás. Prueba a proyectar una imagen en un proyector que tenga una luz que se mueve continuamente de un lado a otro, y tendrás el efecto de una voluntad vacilante. Es tan necesario que te mantengas siempre detrás de tu imagen con una voluntad fuerte y estable como lo es tener una luz fuerte y estable en un proyector. La alegre seguridad con la que creas tu imagen es el imán sumamente poderoso de la fe, y nada puede destruirlo.
Estás más feliz que nunca porque ahora sabes dónde está tu fuente de suministro y confías en su respuesta segura a tus indicaciones. Lo importante que debes recordar es que lo que todo ser humano desea es la felicidad, y el estudio de la visualización te permite obtener más de la vida de lo que has tenido jamás. Cada vez se presentan más posibilidades para ti. Un hombre de negocios me dijo en cierta ocasión que desde que practicaba la visualización y había adquirido el hábito de dedicar unos minutos cada día a pensar en su trabajo, tal como deseaba que fuese, de una forma grande y amplia, su negocio había crecido más del doble en 6 meses. Su método consistía en entrar cada mañana en una habitación antes de desayunar y hacer un inventario mental de su negocio tal como lo había dejado la noche anterior, y luego extenderse sobre ello. Dijo que se expandía y expandía de esta manera hasta que sus asuntos se encontraban en un estado extraordinariamente exitoso. Se imaginaba en su oficina haciendo todo lo que quería que se hiciera. Su ocupación le exigía reunirse con muchos desconocidos cada día. En su imagen mental se veía encontrándose con esas personas, comprendiendo sus necesidades y proporcionándoles exactamente lo que deseaban. Este hábito, decía, además, al ver mentalmente las cosas tal como deseaba que fueran, había adquirido la sensación confiada de que se estaba ejercitando cierto poder creador para él y a través de él, con la finalidad de mejorar su pequeño mundo. Cuando empieces a visualizar en serio, es posible que sientas, como muchas otras personas, que otra persona podría estar haciendo la misma imagen que tú, y naturalmente eso no sería adecuado para tu finalidad. No te preocupes si no es necesario por esto. Simplemente intenta darte cuenta de que tu imagen es un ejercicio ordenado del poder creador universal aplicado de forma específica. Entonces puedes estar seguro de que nadie puede trabajar en oposición a ti. La ley universal de la armonía lo impide. Procura tener presente que tu imagen mental es la mente universal que está ejercitando sus poderes inherentes de iniciativa y selección específicamente. Dios, o la mente universal, creó al hombre con la finalidad especial de diferenciarse a través de él. Todo lo que existe nació de la misma manera, mediante esa misma ley de autodiferenciación y con la misma finalidad. Primero existió la idea, la imagen mental o el prototipo de la cosa, que es la cosa misma en su forma incipiente o plástica. El gran arquitecto del universo se contempló a sí mismo manifestándose a través de su opuesto polar, la materia, y la idea se expandió y se proyectó hasta que tuvimos un mundo y muchos mundos. Mucha gente pregunta, ¿pero por qué debemos tener un mundo físico? La respuesta es porque está en la naturaleza de la sustancia creadora solidificándose bajo directrices más que actividad, del mismo modo que está en la naturaleza de la cera endurecerse cuando se enfría o el yeso volverse firme y sólido cuando se expone al aire. Tu imagen en esta misma sustancia divina, en su estado fluido, toma forma a través del centro individualizado de operación divina, tu mente. Y no hay ningún poder que impida que esta combinación de sustancia espiritual se convierta en forma física. Está en la naturaleza del espíritu realizar su trabajo, y una idea no está realizada hasta que no se ha creado para sí un vehículo. Nada puede impedir que tu imagen adquiera una forma concreta, excepto el mismo poder que le dio vida, tú. Supongamos que quieres tener una habitación más ordenada. Observas tu dormitorio y la idea de orden te sugiere cajas, armarios, estanterías, perchas, etc. La caja, el armario, las perchas, todo eso son ideas concretas de orden.
son vehículos a través de los cuales se sugieren el orden y la armonía. Capítulo 3. La relación entre la forma mental y la forma física. Algunas personas sienten que no es del todo correcto visualizar cosas. Es algo demasiado material, dicen, pero la forma material es necesaria para el autorreconocimiento del espíritu desde el punto de vista individual. Y este es el medio por el cual se lleva a cabo el proceso creativo. Por lo tanto, la materia, lejos de ser una ilusión y algo que no debería existir, es el canal necesario para la autodiferenciación del espíritu. Pero no tengo intención de llevarte a un razonamiento científico largo y cansino para eliminar el misterio de la visualización y ponerla sobre una base lógica. Naturalmente, cada persona hará esto a su manera. Mi único deseo es indicarte el camino más fácil que conozco, que es el sendero por el que Toward me guía. Estoy segura de que llegarás a la conclusión, como yo lo he hecho, de que el único misterio en la conexión con la visualización es el misterio de la vida que toma forma, gobernada por unas leyes inalterables y fácilmente comprensibles. Todos poseemos más poder y mayores posibilidades de lo que creemos. Visualizar es uno de los más grandes poderes y nos hace ver otras posibilidades. Cuando nos paramos a pensar un momento, nos damos cuenta de que para que el cosmos pueda existir, debe de ser el resultado de una mente cósmica, que une a todas las mentes individuales a ciertas unidades de acción genéricas, produciendo así todas las cosas como realidades y ninguna como ilusiones. Si tomas este pensamiento de Troward y meditas sobre él sin prejuicios, sin duda te darás cuenta de que la forma material concreta es una absoluta necesidad del proceso creativo, y además de que la materia no es una ilusión, sino un canal necesario por el cual la vida se diferencia. Si consideras la materia en su orden correcto, como el opuesto polar del espíritu, no encontrarás ningún antagonismo entre ellos. Por el contrario, juntos constituyen un todo armonioso, y cuando te das cuenta de eso, sientes que en tu práctica de visualizar estás trabajando desde causa y efecto, desde el principio hasta el final. En realidad, tu imagen mental es la obra especializada del espíritu creador. Uno podría hablar durante horas basándose en hechos puramente científicos, mostrando, como dice Troward, que la materia prima para la formación de los sistemas solares está distribuida universalmente por todo el espacio. Sin embargo, las investigaciones muestran que aunque los cielos están tachonados con millones de soles, hay espacios que no dan ninguna señal de actividad cósmica. Si esto es verdad, debe de haber algo que inició la actividad cósmica en ciertos lugares, mientras que pasó de largo por otros en los que también había materia prima disponible. Sin pensarlo mucho, uno podría atribuir el desarrollo de la energía cósmica a un medio que está distribuido uniformemente por todo el espacio, porque todas sus partículas están en equilibrio y por lo tanto ninguna partícula posee en sí misma un mayor poder para originar movimiento que las demás. Así pues, encontramos que el movimiento inicial, aunque trabaja en las partículas de la sustancia original y a través de ellas, no parte de las propias partículas. Es ese algo al que nos referimos cuando hablamos del espíritu. El mismo poder que trajo a la sustancia universal a la existencia, traerá tu pensamiento individual o tu imagen mental a la forma física. No hay ninguna diferencia en el tipo de poder. La única diferencia es una diferencia de escala. El poder y la sustancia son iguales, solo que al desarrollar tu imagen mental, ésta transfiere su energía creativa de lo universal a la escala de lo particular,
y funciona de la misma manera infalible desde su centro específico, tu mente. Capítulo 3. La relación entre la forma mental y la forma física. Algunas personas sienten que no es del todo correcto visualizar cosas. Es algo demasiado material, dicen, pero la forma material es necesaria para el autorreconocimiento del espíritu desde el punto de vista individual. Y este es el medio por el cual se lleva a cabo el proceso creativo. Por lo tanto, la materia, lejos de ser una ilusión y algo que no debería existir, es el canal necesario para la autodiferenciación del espíritu. Pero no tengo intención de llevarte a un razonamiento científico largo y cansino para eliminar el misterio de la visualización y ponerla sobre una base lógica. Naturalmente, cada persona hará esto a su manera. Mi único deseo es indicarte el camino más fácil que conozco, que es el sendero por el que Toward me guía. Estoy segura de que llegarás a la conclusión, como yo lo he hecho, de que el único misterio en la conexión con la visualización es el misterio de la vida que toma forma, gobernada por unas leyes inalterables y fácilmente comprensibles. Todos poseemos más poder y mayores posibilidades de lo que creemos. Visualizar es uno de los más grandes poderes y nos hace ver otras posibilidades. Cuando nos paramos a pensar un momento, nos damos cuenta de que para que el cosmos pueda existir, debe de ser el resultado de una mente cósmica, que une a todas las mentes individuales a ciertas unidades de acción genéricas, produciendo así todas las cosas como realidades y ninguna como ilusiones. Si tomas este pensamiento de Troward y meditas sobre él sin prejuicios, sin duda te darás cuenta de que la forma material concreta es una absoluta necesidad del proceso creativo, y además de que la materia no es una ilusión, sino un canal necesario por el cual la vida se diferencia. Si consideras la materia en su orden correcto, como el opuesto polar del espíritu, no encontrarás ningún antagonismo entre ellos. Por el contrario, juntos constituyen un todo armonioso, y cuando te das cuenta de eso, sientes que en tu práctica de visualizar estás trabajando desde causa y efecto, desde el principio hasta el final. En realidad, tu imagen mental es la obra especializada del espíritu creador. Uno podría hablar durante horas basándose en hechos puramente científicos, mostrando, como dice Troward, que la materia prima para la formación de los sistemas solares está distribuida universalmente por todo el espacio. Sin embargo, las investigaciones muestran que aunque los cielos están tachonados con millones de soles, hay espacios que no dan ninguna señal de actividad cósmica. Si esto es verdad, debe de haber algo que inició la actividad cósmica en ciertos lugares, mientras que pasó de largo por otros en los que también había materia prima disponible. Sin pensarlo mucho, uno podría atribuir el desarrollo de la energía cósmica a un medio que está distribuido uniformemente por todo el espacio, porque todas sus partículas están en equilibrio y por lo tanto ninguna partícula posee en sí misma un mayor poder para originar movimiento que las demás. Así pues, encontramos que el movimiento inicial, aunque trabaja en las partículas de la sustancia original y a través de ellas, no parte de las propias partículas. Es ese algo al que nos referimos cuando hablamos del espíritu. El mismo poder que trajo a la sustancia universal a la existencia, traerá tu pensamiento individual o tu imagen mental a la forma física. No hay ninguna diferencia en el tipo de poder. La única diferencia es una diferencia de escala. El poder y la sustancia son iguales, solo que al desarrollar tu imagen mental, ésta transfiere su energía creativa de lo universal a la escala de lo particular,
y funciona de la misma manera infalible desde su centro específico, tu mente. El funcionamiento de tu imagen mental. Podríamos usar el funcionamiento de un gran sistema telefónico como un símil. La central principal se subdivide en muchos ramales. Cada ramal está en conexión directa con su fuente, y cada ramal individual que reconoce la fuente de su existencia informa de toda la central. Por lo tanto, cuando se requiere ayuda de cualquier tipo, nuevos suministros, reparaciones difíciles o un sinfín de otras cosas, la rama necesitada acude inmediatamente a su central. No se le ocurriría remitir sus dificultades o sus éxitos a la central principal de un sistema de telégrafo, aunque pertenezca a la misma organización. Estas diferentes centrales de ramales saben que la única solución para cualquier dificultad debe provenir de la central desde la que fueron proyectadas. Si nosotros, como ramas individuales de la mente universal, remitiéramos nuestras dificultades con esta misma confianza a la fuente desde la cual fuimos proyectados y usáramos las soluciones que nos proporcionaran, nos daríamos cuenta de lo que quiso decir Jesús cuando dijo: «Pedid y recibiréis». Todos recibiríamos nuestros equipamientos. Sin duda, el padre debe abastecer a su hijo. El tronco del árbol no puede dejar de proporcionar los medios de vida a sus ramas. Todas las cosas animadas e inanimadas están llamadas a existir o a destacar por un poder que no destaca por sí mismo. El poder que crea la imagen mental, la sustancia del espíritu creador de tu deseo imaginado, no destaca. Proyecta la sustancia de sí mismo, que es un equivalente solidificado de sí mismo, mientras que él se mantiene invisible para el ojo físico. Solamente apreciarán el valor de visualizar aquellas personas que sean capaces de comprender lo que Pablo quiso decir cuando dijo: «Los mudos fueron creados por la palabra de Dios. Las cosas que se ven no están hechas de cosas que aparecen». No hay nada extraño o misterioso en la idea de que tu deseo imaginado se convierta en una evidencia material. Ese es el funcionamiento de una ley natural universal. El mundo fue proyectado por la contemplación de sí misma de la mente universal, y esta misma acción está teniendo lugar en su rama individualizada, que es la mente del hombre. Todo lo que hay en el mundo entero se inicia en la mente y llega a la existencia exactamente de la misma manera, desde el sombrero que tienes en la cabeza hasta las botas que tienes en los pies. Todas esas cosas son pensamientos proyectados solidificados. Tu avance personal en la evolución depende de que uses correctamente el poder de visualizar, y el uso que hagas de él depende de si reconoces que tú mismo, eres un centro particular por el cual y en el cual el espíritu creador está hallando una nueva expresión para las potencialidades que ya existen dentro de él. Esto es evolución. Este continuo despliegue de pensamientos existentes a través de cosas externamente invisibles. Tu imagen mental es la fuerza de atracción que evoluciona y mezcla la sustancia original dándole una forma específica. Tu imagen es la central eléctrica que mezcla y evoluciona, por así decirlo, y a través de la cual el espíritu creador se expresa. Su acción creadora es ilimitada, no tiene principio y no tiene final, y siempre es progresiva y ordenada. Se desarrolla etapa a etapa, siendo cada etapa una preparación necesaria para la que viene después. Ahora veamos si podemos hacernos una idea de las diferentes etapas a través de las cuales llegan a la existencia las cosas en el mundo. Troward dice: si logramos averiguar cuál es el principio en funcionamiento que está produciendo esos resultados, podemos darle muy rápida y fácilmente
una aplicación personal. Primero vemos que el pensamiento de la vida o el espíritu creador sobre sí mismo es su simple conciencia de su propio ser, y esto produjo un primer éter, una sustancia universal a partir de la cual crece todo en el mundo. Troward nos dice también que aunque esta conciencia de ser es una base necesaria para cualquier otra posibilidad, no hay mucho que decir sobre ella. Lo mismo ocurre con el espíritu individualizado que eres tú. Antes de que consideres la idea de crear una imagen mental de tu deseo como algo práctico, debes tener alguna idea de tu ser, de tu yo soy. En cuanto tomas conciencia de tu cualidad de ser, empiezas a disfrutar de la libertad que esta conciencia te sugiere. Quieres hacer más y más, y mientras realizas tu deseo en tu interior, el espíritu localizado inicia actividades conscientes en ti. Lo que más te interesa es la acción específica del espíritu creador de la vida, la mente universal especializada. El germen de Dios localizado en ti es tu personalidad, tu individualidad, y puesto que la dicha de la libertad absoluta es la naturaleza inherente de este germen de Dios, es natural que se proponga disfrutar a través de su centro específico. Y cuando crece tu comprensión de que tu ser, tu individualidad, es Dios particularizándose, desarrollas tendencias divinas de una forma natural. Quieres disfrutar de la vida y de la libertad. Quieres libertad en tus asuntos, así como en tu conciencia, y es natural que así sea. Con este deseo progresivo, siempre hay una imagen-pensamiento borrosa. A medida que tu deseo y tu reconocimiento van convirtiéndose en un deseo intenso, ese deseo se convierte en una imagen mental clara. Por ejemplo, una muchacha que estudia música quiere tener un piano para poder practicar en casa. Desea el piano con tanta fuerza que puede verlo mentalmente en una de las habitaciones. Mantiene la imagen del piano y se dedica a reflexionar mentalmente sobre el placer y las ventajas de tener un piano en un rincón de la sala de estar. Un día lo encuentra ahí, tal como lo había imaginado. A medida que vaya creciendo tu comprensión de quién eres, del lugar de donde vienes, de cuál es la finalidad de tu ser y de cómo vas a realizar la finalidad para la que existes, te permitirás cada vez más tener un centro a través del cual el espíritu creador de la vida puede disfrutar. Y te darás cuenta de que solo puede haber un proceso creativo que llena todo el espacio, que es el mismo en su potencialidad, tanto si es universal como si es individual. Además, todo lo que existe, tanto en el plano visible como en el invisible, tuvo su origen en la acción localizada del pensamiento o en una imagen mental, y eso te incluye a ti, porque tú eres espíritu universal localizado, y la misma acción creativa está teniendo lugar a través de ti. Ahora, sin duda, te estarás preguntando por qué hay tantas enfermedades y miseria en el mundo. Si el mismo poder y la inteligencia que creó el mundo está en funcionamiento en la mente del hombre, ¿por qué no se manifiesta como fuerza, alegría, salud y abundancia? Si uno puede hacer que sus deseos se hagan realidad simplemente creando una imagen mental del deseo, agarrándose a él con la voluntad y haciéndolo sin ansiedad en el plano externo, o haciendo lo que haga falta para llevar ese deseo a su realización, entonces, aparentemente, no hay ningún motivo para la existencia de la enfermedad y la pobreza. Sin duda, nadie desea ninguna de esas cosas. El primer motivo es porque pocas personas se toman la molestia de averiguar cuáles son los principios prácticos de las leyes de la vida. Si lo hicieran, pronto se convencerían de que no hay ninguna necesidad de que existan las enfermedades y la pobreza que vemos a nuestro alrededor. Se darían cuenta de que visualizar es un principio y no una falacia. Hay algunas personas que han descubierto que vale la pena estudiar esta ley simple,
pero absolutamente infalible, que las liberará de la esclavitud. Sin embargo, la raza humana en general no está dispuesta a dedicar a esos estudios el tiempo requerido. ¿Es demasiado sencillo o demasiado difícil? Las personas crean una imagen de su deseo, con una ligera comprensión de la visualización, y la mantienen durante un día o dos, aunque con frecuencia lo hacen durante una hora aproximadamente. Pero si insistes en verte mentalmente rodeado de las cosas y las condiciones como tú quieres que sean, comprenderás que la energía creativa envía su sustancia plástica en la dirección indicada por la tendencia de tus pensamientos. Ahí reside la ventaja de mantener tu pensamiento en la forma de una imagen mental. Cuanto más entusiasmo y fe puedas poner en tu imagen, más rápidamente adoptará una forma visible, y tu entusiasmo crecerá si mantienes en secreto tu deseo. En cuanto se lo cuentas a cualquier alma viviente, en ese momento tu poder se debilita. Tu poder, tu atracción magnética, ya no es tan fuerte y en consecuencia no puedes llegar tan lejos. Cuanto más perfectamente guardado esté el secreto entre tu mente y tu ser exterior, más vitalidad le darás a tu poder de atracción. Uno cuenta sus problemas para debilitarlos, para quitárselos de la mente, y cuando un pensamiento es revelado, su poder se disipa. Háblalo contigo mismo e incluso escríbelo, y luego destruye inmediatamente el papel. Sin embargo, esto no quiere decir que debas esforzarte enérgicamente en obligar al poder a desarrollar tu imagen de la forma especial en que tú crees que debería hacerlo. Ese método pronto te agotará e impedirá la realización de tu fin. Un pariente rico no tiene que morirse necesariamente, ni tiene alguien que perder su fortuna en la calle para que se materialicen los $10.000 que te estás imaginando mentalmente. Uno de los porteros del edificio en el que vivo oyó a unos visitantes que salían de mi piso hablar sobre el acto de imaginar deseos mentalmente. El deseo promedio era de $550. Él consideró que $5 eran lo más adecuado para él y empezó a visualizarlo, sin tener ni idea de dónde o cómo los iba a conseguir. Entretanto, mi loro se escapó volando por la ventana, de modo que llamé por teléfono a los hombres que estaban en el patio para que lo atraparan para mí. Uno de ellos lo consiguió, pero el loro le mordió el dedo. El portero, que tenía los guantes puestos y no temía que el animal le hiciera una herida similar, lo agarró y subió a traérmelo. Le di 5 billetes de $1 por el servicio. Su repentina recompensa lo sorprendió. Me contó con entusiasmo que había estado visualizando exactamente $5, simplemente porque había oído decir que otras personas visualizaban. Estaba encantado ante la inesperada realización de su imagen mental. Lo único que tienes que hacer es crear una imagen mental de lo que más deseas y mantenerla alegremente en su sitio con tu voluntad, siempre consciente de que el mismo poder infinito que creó el universo te trajo a la forma con el propósito de divertirse en ti y a través de ti. Y puesto que es todo vida, amor, luz, poder, paz, belleza y alegría, y es el único poder creador que existe, la forma que adopte en ti y a través de ti depende de la dirección que tu pensamiento le haya dado. En ti está indiferenciado, esperando a tomar cualquier dirección que se le dé cuando pase por el instrumento que él ha creado con el propósito de distribuirse. Este poder es el que te permite transferir tus pensamientos de una forma a otra. El poder de cambiar de idea es el poder individualizado que toma la iniciativa, dando dirección a la sustancia fluida que está contenida en cada pensamiento. Darle a esa sustancia plástica altamente sensible cualquier forma que desees mediante la visualización es lo más sencillo del mundo.
Cualquiera puede hacerlo con una pequeña dosis de esfuerzo. Cuando realmente estás convencido de que tu mente es un centro a través del cual toma forma involuntariamente la sustancia plástica de todo lo que existe en tu mundo, la única razón por la que tu imagen no siempre se materializa es porque has introducido algo que es antagónico al principio fundamental. Con mucha frecuencia, este elemento destructivo es causado por la frecuencia con que cambias tus imágenes. Después de muchos de esos cambios, decides que después de todo, lo que quieres es tu deseo original. Al llegar a esta conclusión, empiezas a preguntarte, ¿por qué siendo la primera imagen no se ha materializado? La sustancia plástica con la que estás tratando mentalmente es más sensible que la película fotográfica más sensible. Si al tomar una fotografía recuerdas súbitamente que ya habías tomado otra fotografía en esa misma plaza, no puedes esperar un resultado perfecto en ninguna de las dos imágenes. Por otro lado, es posible que hayas tomado dos fotografías en la misma placa, sin darte cuenta. Cuando la placa es revelada y aparece la imagen, tú no condenas al principio de la fotografía, ni te quedas perplejo, pues comprendes por qué tu fotografía ha salido de una forma tan insatisfactoria. No sientes que es imposible que puedas obtener una imagen buena y clara del sujeto en cuestión. Sabes que puedes hacerlo simplemente empezando de nuevo desde el principio, poniendo una nueva placa y decidiendo ser más cuidadoso al tomar la fotografía la próxima vez. Cuando sigues estas pautas, estás seguro de obtener un resultado satisfactorio. Si actúas de la misma manera con tu imagen mental, cumpliendo con tu parte, con un estado mental igualmente confiado, el resultado será igual de perfecto. Las leyes de la visualización son tan infalibles como las leyes que gobiernan la fotografía. De hecho, la fotografía es el resultado de visualizar. Una vez más, tus resultados al visualizar y tus deseos pueden ser imperfectos o retrasarse a causa de un mal uso de este poder, debido al pensamiento de que la realización de tu deseo depende de ciertas personas o condiciones. El principio creador no depende en modo alguno de ninguna persona, lugar o cosa. No tiene pasado y no conoce ningún futuro. La ley dice que el principio creador de la vida es el aquí universal y el ahora externo. Crea sus propios vehículos a través de los cuales opera. Por lo tanto, las experiencias del pasado no tienen nada que ver con tu imagen actual. Así que no intentes obtener tu deseo a través de un canal que puede no ser natural para él, aunque te parezca razonable. Tu sentimiento debería ser la cosa o la conciencia que tanto deseas. Es normal y natural, una parte de ti y una forma de tu evolución. Si puedes hacer esto, no hay ningún poder que pueda impedirte disfrutar de la realización de la imagen con la que estás trabajando o de cualquier otra. Capítulo 5. Expresiones de los principiantes. Cientos de personas se han dado cuenta de que visualizar es parecido a tener una lámpara de Aladino para todo aquel que cuenta con una voluntad poderosa. El general Foch dice que se sentía tan indignado durante la guerra franco-prusiana en 1870 que se visualizó conduciendo a un ejército francés a la victoria contra los alemanes. Dijo que había creado esa imagen, se había fumado una pipa y había esperado. Este es un resultado del acto de visualizar que todos conocemos. El invierno pasado, una famosa actriz escribió un largo artículo en uno de los principales periódicos dominicales, en el que describía cómo se deshizo de un exceso de grasa corporal y de peso, visualizando constantemente su figura tal como quería que fuera. Mientras estaba dando unas conferencias en Nueva York, recibí una interesante carta de la esposa de un médico.
Empezaba diciendo que esperaba que yo nunca dejara de dar conferencias sobre la visualización, con las que hacía posible que la humanidad se diera cuenta del maravilloso hecho de que poseía en su interior el método para su liberación. Refiriéndose a su propia experiencia, me decía que había nacido en el lado este de Nueva York, en el barrio más pobre. Desde su más temprana infancia había albergado el sueño de casarse algún día con un médico. Este sueño se había convertido gradualmente en una imagen mental fija. El primer empleo que consiguió fue como niñera en la familia de un médico. Tras dejar esa familia, entró a trabajar con la familia de otro médico. La esposa de su jefe murió y con el tiempo el médico acabó casándose con ella. El resultado de un anhelo imaginado durante mucho tiempo. Después de eso, tanto ella como su marido concibieron la idea de tener una granja agrícola en el sur de Estados Unidos. Formaron la imagen mental de la idea y pusieron su fe en que acabara cumpliéndose. La carta que me enviaba venía de su granja en el sur. La esposa del médico la había escrito estando ahí. Su segunda imagen mental había visto la luz de la materialización. Cada día me llegan muchas cartas de características similares. El siguiente es un caso que apareció en el diario New York Herald en mayo de 1921. Era una mujer anciana, y hoy, cuando fue llevada ante el juez Clarence Goldenberg, en el tribunal de policía estaba tan débil y cansada que a duras penas podía tenerse en pie. El juez preguntó al guarda del tribunal de qué se la acusaba. «De robar una botella de leche, señoría», replicó el oficial. Lo cogió de la entrada de una casita en el centro de la ciudad al amanecer esta mañana. «¿Por qué hizo eso?», le preguntó a la anciana el juez Goldenberg. «Tenía hambre», dijo ella. «No tenía ni un centavo y no tenía forma de conseguir nada para comer excepto robándolo. Pensé que a nadie le importaría que me llevara una botella de leche». «¿Cuál es su nombre?», preguntó el juez. «Weinberg», dijo la anciana. «Elizabeth Weinberg». El juez Goldenberg le hizo algunas preguntas sobre su persona y luego dijo: «Bueno, ahora no es usted muy rica, pero ya no es pobre. Llevo meses buscándola. Tengo $500 que le pertenecen de la herencia de un familiar suyo. Yo soy el albacea del testamento». El juez Goldenberg pagó la multa de la mujer de su propio bolsillo y luego la llevó a su oficina, donde le entregó su herencia y envió a un policía a que le encontrara un sitio donde hospedarse. Más tarde me enteré de que esta mujer menuda había estado deseando e imaginando mentalmente $500, al tiempo que ignoraba cómo podrían llegar a ella, pero mantuvo su visión y la fortaleció con su fe. En un número reciente de la revista Good Housekeeping había un artículo escrito por Addington Bruce, titulado «Fortalecer sus agallas mentales». Es sumamente instructivo y beneficiaría a cualquiera que lo leyera. En una parte dice: «El hábito de dedicar unos pocos momentos cada día a pensar en su trabajo a lo grande de una forma amplia e imaginativa es una necesidad vital para usted y un servicio útil para la sociedad». Huntington, el gran magnate ferroviario, antes de empezar a construir la vía que iba de costa a costa, dijo que había tomado cientos de viajes a lo largo de la línea antes de que la vía estuviera construida. Dicen que se sentaba durante horas con un mapa de los Estados Unidos delante de él y viajaba mentalmente de costa a costa, exactamente como lo hacemos ahora en su imagen mental realizada. Podría llamar tu atención con cientos de casos similares. El mejor método de imaginar aquello que deseas es a la vez sencillo y agradable, si comprendes el principio que está detrás lo bastante bien como para creerlo. En primer lugar, y por encima de todo, asegúrate de saber qué es lo que realmente quieres.
y a continuación especializa tu deseo siguiendo esa dirección.